A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Vamos a dedicar el siguiente espacio informativo para ahondar en el tema venezolano, pero visto desde el punto de vista académico internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Brian Fonseca. Él es el director del Jackson Gordon Institute de la Florida International University, un instituto que precisamente pone su foco de atención en América Latina. Vamos a hacer esta entrevista completamente en inglés y ustedes van a poder gozar de la traducción simultánea. Thank you for having us. Thank you for this opportunity. No, thank you so much for having me, Gabby. Muchísimas gracias por todo, la oportunidad para conversación con ustedes en la cosa muy importante. Me gustaría comenzar la presente entrevista conociendo su impresión sobre las primarias que se han celebrado en Venezuela, su importancia, el impacto que tendrán a partir de este momento. Creo que las primarias en Venezuela fueron sumamente importantes por una razón increíblemente impactante: el apoyo abrumador a un solo candidato presidencial de la oposición. Ella ha sido vetada, pero ciertamente los miembros de la oposición venezolana apoyan a María Corina Machado como la potencial nominada para representarlos en las elecciones presidenciales del próximo año. Y lo que fue realmente impactante fue el hecho de que recibió aproximadamente el 90% de los votos en las primarias, y a eso también a pesar de que el gobierno intentó interrumpir el proceso diciendo que no tenía un recuento claro y definitivo, pero aún así se registró que más de 2 millones de personas apoyaron a María Corina y recibió más del 90% de los votos total emitido hacia un candidato de la oposición. Ella sería obviamente quien se enfrenta a Nicolás Maduro en las elecciones si todo saliera según lo planeado, y creo que es el respaldo abrumador de un candidato a quien el gobierno ha intentado dejar de lado. Es una declaración realmente importante de los miembros de la comunidad venezolana de que está su selección para un candidato presidencial de cara a las elecciones del próximo año. Creo que fue algo increíblemente importante. ¿Usted cree que la comunidad internacional también tienen que dar un apoyo extra a la figura de María Corina Machado para lograr que se levante la inhabilitación política en su contra? Creo que la comunidad internacional debe seguir siendo coherente en el apoyo a las elecciones libres y justas y al proceso democrático en Venezuela, sea quien sea el candidato. Se trata de la integridad de un proceso democrático y de preservar la restauración de los principios democráticos en Venezuela. Por eso creo que la comunidad internacional se mantuvo firme detrás del derecho de la oposición a presentar a quien considere apropiado y representativo de su equidad a medida de que avanza hacia nuevamente una elección nacional para determinar quién presidirá el país en el futuro. Y entonces, desde la perspectiva de un gobierno internacional, creo que nuevamente hay que seguir presionando al actual gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro para que respete el proceso. Es increíblemente importante. También quiero conocer su opinión con respecto al diálogo. ¿Cree que cada una de las partes involucradas está tomando los pasos correctos? Es una gran pregunta si todos realmente apoyan o no el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, si los venezolanos están siendo honestos o no al respetar las reglas democráticas del juego cuando se trata de nominar y elegir al futuro jefe de Estado. Pero creo que ciertamente hay elementos dentro del gobierno que mayoritariamente no quieren ver elecciones libres y justas, que pueden estar trabajando para socavar el diálogo con Estados
Estados Unidos en un esfuerzo por continuar preservando el poder en Venezuela. Entonces, si bien creo que hay realmente buenos jugadores en la mesa que están interesados en el futuro de Venezuela y en la restauración de la democracia en Venezuela, ciertamente creo también hay elementos que están tratando de socavar el proceso, porque socavar ese proceso es su creencia, protegen la supervivencia del régimen existente en el poder. ¿Qué recomendación específica le haría al gobierno de Estados Unidos en medio del proceso de diálogo y negociación? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos tiene que equilibrar dos cosas realmente importantes. Primero, seguir presionando al gobierno venezolano para que respete y se adhiera a las reglas democráticas del juego y en este caso a la integridad del proceso electoral. Segundo, crear oportunidades para permitir que Venezuela vuelva a la carpa democrática, devolver a Venezuela a un lugar donde los países de todo el mundo puedan apoyar y atender la crisis humanitaria que continúa persistiendo. Creo que ese es el equilibrio. El equilibrio es cómo se puede seguir presionando al régimen para que se adhiera a los principios democráticos del juego, particularmente cuando se trata de elecciones y al mismo tiempo crear un espacio para el diálogo. Ese es realmente el gran desafío porque en este momento esas dos cosas parecen estar en conflicto entre sí. Permitir que el régimen socave el proceso democrático socavará las oportunidades de aproximación. Podría socavar, por ejemplo, las oportunidades para que Venezuela y Estados Unidos restablezcan relaciones diplomáticas que puedan ser ventajosas para ambos países. Estados Unidos le dijo recientemente al régimen de Nicolás Maduro, permite que María Corina Machado pueda lanzarse a la presidencia, levanta la inhabilitación o si no, las sanciones volverán a imponerse de nuevo. ¿Qué cree usted? ¿Sucederá a partir del 1 de diciembre? Esa es una gran pregunta, ¿sabes? Creo que el ultimátum de Estados Unidos sobre permitir que María Corina Machado se postule para presidente subraya la presión internacional ejercida por el régimen venezolano para que se adhiera a las elecciones democráticas, pero al mismo tiempo creo que el régimen venezolano ve a María Corina Machado como una amenaza creíble a su capacidad de preservarse en el poder. Entonces, Estados Unidos ciertamente está poniendo al régimen de Venezuela en una posición difícil. Permite elecciones en las que hay muchas posibilidades de que esté desplazado y lo que por ello conlleva con la entrada de un gobierno de oposición o Estados Unidos retoma el régimen de sanciones o continúa ejerciendo presión económica sobre tu gobierno para tratar de llevarlo a alcanzar una oferta política y llevarlo hacia algún tipo de objetivo. Creo que es un lugar difícil. La reacción posterior al 1 de diciembre podría variar entre muchas opciones, desde una reunión de cumplimiento hasta una posible intimidación diplomática. Decir que no resulte en una escalada de la tensión y la renovación de sanciones en Estados Unidos a Venezuela. Creo que Venezuela está pensando que si Estados Unidos no reinicia las relaciones, ahora será mucho más difícil reactivarlas en el futuro. Estados Unidos apuesta por crear una válvula de liberación de presión. Ahora sería más difícil para el gobierno controlarlo. Entonces, ambos países entienden lo que está en juego. Aquí Maduro corre el riesgo de perder su capacidad de preservarse en el poder. Estados Unidos quiere crear una apertura, un espacio, y en este momento las elecciones parecen estar socavando la capacidad de que ambas cosas sucedan al mismo tiempo en medio de las discusiones. Así que creo que va a ser algo realmente difícil de permitir para que el régimen que María Corina Machado sea la candidata. El gobierno hará todo lo posible para evitar que eso suceda porque eso pone en peligro su supervivencia o la supervivencia del régimen. Y al mismo tiempo, los Estados Unidos saben que eso tiene que ser parte de un paquete para establecer las relaciones diplomáticas y económicas y crear cambios sustanciales para que el diálogo siga avanzando. Con suerte, esto podría conducir a la restauración de la democracia en un largo plazo.
Nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a ahondar un poco más en el tema de las sanciones, cuáles deberían ser levantadas y si acaso la flexibilización de algunas de ellas podría impactar positivamente dentro de Venezuela. Conversamos con Brian Fonseca, uno de los representantes de FIU, de la Florida International University. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con Brian Fonseca, quien es el director del Jack Institute de la Florida International University, FIU, dedicada prácticamente al 100% al tema de América Latina, y han dedicado bastantes eventos específicamente a Venezuela. ¿Usted cree que Estados Unidos necesita mantener su estrategia de flexibilización de sanciones para lograr unas elecciones más libres y justas en el país? Creo que la política estadounidense de aliviar las sanciones es una decisión estratégica. Se trata de equilibrar consideraciones humanitarias con intereses geopolíticos. La flexibilización de las sanciones podría dejar más y generar más recursos para que la población venezolana, pero al mismo tiempo tiene implicaciones para las relaciones de Estados Unidos en la región y más allá. Es importante señalar que, dado que Estados Unidos y Venezuela han tenido relaciones diplomáticas rotas, muchos de los rivales geopolíticos de Estados Unidos como China, Rusia e Irán han aumentado su presencia en Venezuela, desplazando los intereses estadounidenses de muchas maneras. Pienso que Estados Unidos está tratando de equilibrar su deseo de apoyar las consideraciones humanitarias sobre el terreno y promover sus propios intereses geopolíticos en la región y globalmente, pero para hacer eso necesita encontrar formas de volver a construir acceso en Venezuela. La flexibilización de sanciones es una de esas cosas que permiten a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados petroleros globales con productos venezolanos. Simplemente brinda oportunidades para abordar consideraciones humanitarias, pero al mismo tiempo brinda a los estadounidenses la oportunidad de perseguir algunos de sus intereses geopolíticos más amplios en torno al petróleo global y a una serie de rivales geopolíticos como China, Rusia e Irán. Por eso creo una vez más que a Estados Unidos le conviene seguir identificando oportunidades para construir relaciones con Venezuela, manteniendo al mismo tiempo la adhesión a sus propios principios democráticos, el Estado de Derecho y en la construcción de una democracia en toda la región. A su entender, ¿qué tipo de beneficios podría traer la flexibilización de sanciones dentro de Venezuela? Creo que aliviar estas sanciones puede potencialmente mejorar la economía venezolana, pero esto siempre que el régimen sea capaz de traducir esos beneficios económicos en mejoras a las condiciones de vida del pueblo venezolano. Creo que también existe una oportunidad de construir un tejido que conecte organizaciones externas al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil que también podrían profundizar las relaciones dentro de Venezuela y nuevamente apoyar ese proceso de restauración de la democracia que en última instancia es a favor del pueblo venezolano. También podría permitir que Venezuela reingrese al mercado petrolero mundial de manera realmente impactante y eso por supuesto sería importante y significativo para el precio global del petróleo y la dinámica de la oferta en todo el mundo. Por eso creo que hay muchos beneficios en traer a Venezuela de vuelta al entorno petrolero global y al mismo tiempo de fomentar algunas relaciones y los compromisos económicos transnacionales. Durante un evento de la Florida International University, Laura Richardson, quien es la comandante del Comando Sur, aseguraba que un ataque a la democracia en un lugar es un ataque en todas partes del mundo. Tomando esa frase en el contexto venezolano, ¿cree usted que el tema Venezuela es una de las amenazas más importantes para Estados Unidos?
Creo absolutamente que lo es. Quiero decir, las declaraciones de la general Richardson resaltan en la naturaleza interconectada de la estabilidad democrática en la región. La situación política venezolana es un hecho, un desafío apremiante, no solo para sus propios ciudadanos, sino que también para la estabilidad de la región y los intereses estadounidenses. La expansión del autoritarismo ha evidenciado efectos en cascada en las naciones vecinas. Una vez más socava el Estado de Derecho, posiciona a los líderes autoritarios y autocráticos a quedarse en el poder. Por eso creo que las declaraciones de la general Richardson son tan importantes, que resaltan ese sentimiento de proteger la democracia y que ésta siga siendo vibrante en toda la región y en todo el mundo, simplemente por los beneficios colaterales que tiene para la estabilidad y, por supuesto, la prosperidad de los intereses de los ciudadanos individuales en todo el hemisferio. Es una prioridad importante para los formuladores de políticas estadounidenses continuar centrándose en garantizar la democracia, que prospere y que siga siendo un modelo político preferido para todos, no solamente para el hemisferio, sino creo que también a nivel mundial. Una nueva pausa aquí en el programa Perspectivas, pero al regreso también quiero analizar junto a usted el tema migratorio, todos los desafíos que tiene la región y en particular Estados Unidos recibiendo un número significativo de venezolanos en la región. Continuamos conversando con Brian Fonseca al regreso. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con Brian Fonseca. Él es el director del Jack Gordon Institute, un instituto de investigación que se centra mucho en el tema de América Latina de la Florida International University. Quería continuar con el tema migratorio, que es tan complicado a nivel mundial y particularmente esa relación que existe entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Usted cree que ser débil con el régimen de Nicolás Maduro podría traer más migrantes a Estados Unidos? Ciertamente creo que es una postura débil sobre el régimen de Maduro, podría inadvertidamente alentar una mayor migración a medida que la gente continúa huyendo de la opresión política y las dificultades económicas. Por eso hemos visto tal aumento en el número de solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos en los últimos años. Están huyendo de la represión política, la violencia que, como sabes, está dirigida a aquellos que tienen opiniones opuestas al gobierno venezolano. Así que ciertamente creo que la gente sigue huyendo no solo por la represión política del régimen, sino por las fuerzas de seguridad que el régimen utiliza para reprimir, sino también por las dificultades económicas que se extiende cada vez más por todo el país. Y así, en muchos sentidos, la política estadounidense hacia Venezuela puede influir significativamente en muchos patrones migratorios, pero gran parte de ello depende una vez más de la capacidad del régimen para adoptar una posición que fomente la oposición política y que fomente también puntos de vista opuestos en la sociedad civil y que luego también aumente la prosperidad económica en el país. Esas son cosas que son vitales para garantizar que los venezolanos estén contentos y vivan en Venezuela en lugar de hacer esos peligrosos viajes a través de la región, a través de corredores centroamericanos para intentar llegar a los Estados Unidos. Y por eso una posición débil sobre Maduro creo que fomenta absolutamente la migración. También sirve como válvula de liberación, de presión para el régimen, y entonces cuanta más gente abandone Venezuela, menos presión tendrá Maduro desde dentro en el contexto político y en la seguridad interna. Esto se trata de que los venezolanos deben asumir el liderazgo sobre el futuro de su país y nuevamente presionar a Maduro para que lo haga. Creo que es el enfoque correcto para garantizar que el problema migratorio se aborde de una manera significativa, pero también que haya seguridad y prosperidad para los venezolanos, que los mantenga comprometidos con su país dentro de Venezuela. ¿Qué hay de la flexibilización de sanciones? ¿Usted cree que un mejor ambiente económico dentro de Venezuela puede reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos? ¿Cree que es el enfoque correcto?
Ciertamente creo que hay evidencia que respalda que las sanciones han tenido un impacto más amplio y profundo en la economía venezolana que una exacerbación de la crisis migratoria planetaria. Está ligada a una amplia serie de sanciones y estamos hablando en gran medida de las amplias sanciones sectoriales que socavan la capacidad de la economía venezolana para funcionar en panorama económico global más amplio. Y por tanto, ciertamente mejorar el desempeño económico brindará más oportunidades económicas en Venezuela y eso contribuirá enormemente a la prosperidad venezolana de alguna manera significativa. Eso no necesariamente aborda la parte de la represión política, eso es otro elemento de por qué la gente huye de Venezuela, pero ciertamente cambiar el panorama económico, cambiar el panorama político debería resultar en mejoras de las oportunidades para los venezolanos, menos motivación para huir de Venezuela en busca de esas oportunidades en el extranjero. ¿Qué cree usted que hay detrás de la llegada masiva de migrantes a las fronteras entre México y Estados Unidos? ¿Cree que esto también es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos? Es un tema multifacético que involucra una variedad de factores como la disparidad económica, preocupaciones de seguridad en el país de origen y por supuesto la percepción de la política de inmigración. Creo que ha habido señales y mensajes de la política de inmigración de Estados Unidos que también inspiran a la gente a hacer ese viaje hasta la frontera. Ciertamente la seguridad nacional es una consideración válida, especialmente con los informes de individuos bajo vigilancia terrorista que están siendo detenidos y nuevamente la falta de acción en las fronteras también está creando mucha tensión interna y también está dando forma a los resultados políticos internos de Estados Unidos. Entonces, si bien es un tema multifacético que incluye prosperidad económica y problemas de cohesión social en toda la región, ciertamente existe una preocupación válida de seguridad nacional de Estados Unidos con la incapacidad de proteger sus fronteras y estamos viendo que eso se refleja en la política interna de Estados Unidos. Según los datos del gobierno, desde octubre del año pasado hasta septiembre de este año se contabilizaron 169 arrestos de personas que aparecían en la lista de personas buscadas por terrorismo. Ese número el año anterior era de 98 y en 2021 apenas fueron 15. ¿A usted le preocupa este tema? ¿Los países latinoamericanos también están contribuyendo a este importante flujo de migrantes que podrían ser una amenaza a la seguridad nacional? Ese es un gran punto. Pensemos que en agosto hubo 2 uzbecos que fueron capturados o identificados siendo contrabandistas a través de la frontera y uno de los contrabandistas tenía vínculos con ISIS y por eso ciertamente ha habido un aumento en el número de personas en la lista de vigilancia por terrorismo que están siendo arrestadas en la frontera y plantea dudas sobre la seguridad fronteriza y creo en la eficacia de la cooperación internacional en el seguimiento y la gestión de este tipo de amenazas a la seguridad. No hay duda de que los países latinoamericanos desempeñan un papel crucial en esto, ya que sus políticas y su cooperación impactan significativamente en los flujos migratorios y los desafíos de seguridad asociados a ello. Por lo tanto, Estados Unidos ha estado apoyando en gran medida en las Américas para desempeñar un papel realmente importante de gestionar los flujos migratorios y en la migración irregular desde América del Sur a través de América Central y hacia México. Por supuesto, existen otros caminos hacia Estados Unidos que incluyen el Caribe y Canadá, pero ciertamente Estados Unidos depende en gran medida de su capacidad para cooperar con los países que puedan ayudar a gestionar el movimiento de personas a través de su territorio soberano y encontrar formas de mitigar la migración irregular. Una vez más, eso continúa ejerciendo presión sobre la política interna de los Estados Unidos. Creo que de manera poco saludable, pero al mismo tiempo representa desafíos económicos y de seguridad real, no solo para los países que están perdiendo personas tremendamente talentosas que se están mudando fuera del país, sino que también nuevamente Estados Unidos en su política interna. Quería su conclusión final. ¿Qué debemos esperar del 2024 y de este proceso de elecciones y de diálogo para Venezuela? So again, it's a very toxic and intense issue
Bueno, como sabes, es un tema muy tóxico e intenso. En todo caso, las elecciones primarias nos dicen que hay un llamado abrumador a algo diferente a lo que el gobierno de Maduro ha estado ofreciendo durante los últimos años. Hay mucha presión sobre los candidatos de la oposición para que ahora se unan y elaboren un plan nacional que sea una alternativa a lo que el gobierno de Maduro sigue planteando. Creo que conseguir apoyo internacional será vital en ese proceso, pero también hay elementos realmente importantes para la preservación del régimen. No creo que el gobierno venezolano vaya a dejar el poder y quedar expuestos a ser arrestados o a ser exiliados. Creo que hay muchos elementos para la transición del poder en Venezuela en los que tenemos que empezar a pensar, o de lo contrario las elecciones de 2024 garantizarán la continuidad de un régimen que permanece en el poder porque su supervivencia está ligada a permanecer en el poder. Así que creo que no se resolverá simplemente mediante una elección, sino mediante de un proceso de paz más amplio que permita la transición pacífica del poder a un miembro elegido democráticamente para continuar un plan nacional para Venezuela que garantice la prosperidad y la seguridad. Y si en ese camino va a desalojar a Nicolás Maduro y a su gente del poder, tiene que haber alguna estrategia para la transición, o de lo contrario podría ser una transición muy violenta. Y entonces creo que a medida de que nos acercamos al 2024, tengo la esperanza de que haya una elección nacional que sea libre y justa y que permita al pueblo venezolano elegir a alguien que lleve a ese país a una mayor prosperidad y seguridad, que preserve también la paz a lo largo de todo ese proceso. Y de nuevo, es demasiado pronto para saberlo, pero sí las elecciones primarias nos dicen algo, que es el régimen actual ciertamente enfrenta un desafío en cuanto a su capacidad de liderar el país hacia el futuro. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Sabemos que, bueno, se maneja bastante bien también en español. Gracias también por el trabajo que hacen a través de FIU en poner ese marcador amarillo en el tema venezolano, en poder investigar todo lo que sucede en nuestro país. Thank you. Eran las declaraciones de Brian Fonseca. Él es el director del Jack Gordon Institute de la Florida International University, dedicada al tema latinoamericano, aquí en la ciudad de Miami, uno de los centros de pensamiento más influyentes del sur de Florida y en general de Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.